Buen día, somos el grupo número 3, toca el análisis comparativo de comportamiento de variables económicas entre El Salvador y Argentina. Empezamos con la primera variable, que es el Producto Interno Bruto, el PIB. Ya como ya sabemos, está el nominal y el real, con sus contribuyentes por sector. Como ya sabemos que el PIB es la suma total de bienes y servicios que tiene el país en un periodo determinado o un periodo que ya se designó que es por año. Esto reflejando la salud económica que tiene cada país. Tenemos que el PIB de El Salvador y Argentina, tenemos que El Salvador se caracteriza porque refleja una economía impulsada por, número 1, que son remesas, número 2, que es el comercio, y número 3, que es la agricultura, con un crecimiento moderado pero estable. Como ya sabemos que el PIB de El Salvador está influenciado mayormente por remesas de otros países hacia El Salvador. Tenemos ahora el PIB de Argentina. El PIB de Argentina nominal está influenciado por su industria, exportaciones, agricultura y la inflación, lo que puede hacer que su valor es menos representativo en la realidad económica. Esto quiere decir que la inflación mayormente devalúa las funciones productivas de los tres sectores, que es la industria, las exportaciones y el sector agrícola, porque se devalúa su moneda más fácilmente y su nivel de producción. Tenemos que el PIB nominal de El Salvador de 2012 a 2023, tenemos que ha sido constante y moderado. No ha subido ni tanto ni ha bajado tanto. Para simplificar esto, tenemos que de 2012 a 2019 ha habido un cambio moderado y pequeño de aumento, hasta llegar hasta 2019, donde se sufrió una crisis que ya sabemos que es la del COVID-19. Está afectando a diferentes sectores de producción y bajando de 26.881.14 millones del PIB a 2020, que bajó a 24.921.19 millones. Ya desde el 2020 al 2023 se ve que hubo una crecida del PIB hasta el 2023, aumentando del dicho 2020 hasta la unidad de 2023, que sería de 34.015.62 millones en el PIB nominal de El Salvador. Todo esto por las estrategias que se tuvieron y el manejo correcto en los sectores de El Salvador. Tenemos el Producto Interno Bruto nominal de Argentina. Como ya sabemos que Argentina, por su inflación, sube y baja siempre su nivel de producción y afectando a los medios de producción. Del 2012 al 2017 se ve que hubo una disminución, un aumento y una disminución y un aumento. Algo normal para Argentina, como ellos lo consideran. Ya en 2018 se ve que iba bajando el PIB nominal hasta llegar hasta la crisis que afectó el PIB nominal totalmente en este tiempo, que fue la menor del 2012 al 2023, que fue de 385.611.40 millones. Ya después que se manejó la pandemia y ellos crearon estrategias para aumentar y beneficiar sus niveles de salud económica, se ve que en 2020 se fue renovando o fue aumentando a su ciclo normal su PIB, hasta 2023 que se dejó a 647.921.30 millones. Ahora tenemos el PIB real. En El Salvador el PIB real muestra el impacto de las remesas, comercio y agricultura en la economía, eliminando el efecto de los cambios de los precios. Esto significa que en El Salvador el PIB real es muy impactante a la hora de estas tres áreas que aumentan o disminuyen el PIB.
En Argentina refleja el desempeño de su economía, considerando que los sectores como la industria, exportaciones, descontando la influencia elevada de la inflación, el PIB real es disminuido o aumentado ya por medio de este factor principal que es la inflación y su devaluación de su moneda. Tenemos que en el PIB real, como ya sabemos que El Salvador se caracteriza por ser un PIB no constante, sino moderado, que no sube demasiado y ni aumenta demasiado, se ve que en 2012 a 2019 sigue moderado, no ha bajado ni ha subido demasiado. Hasta llegar al 2020, que siempre en 2020, como se ve, ha sido la crisis, bajando el PIB real, ya por medio de factores de estrategias de salud, cuidado de salud y entre otros factores, hubo una disminución de 26.655.10 millones a 24.551.19 millones. Desde el 2020 al 2023 hubo un aumento moderado ya digamos, a la línea moderada del PIB real de El Salvador hasta llegar al 29.234.70 millones. Tenemos el PIB real de Argentina. Como ya se sabe, ya les dije que el PIB de Argentina es un sub y baja, un aumento y baja. Se ve que en 2017 se ve que sigue en ese nivel y va bajando y aumentando hasta llegar al 2018 que ya empezó a bajar y en 2019 que empezó a bajar más todavía hasta llegar al 2020 que fue la caída de este tiempo que se está analizando, fue la caída más baja que tuvo Argentina del año 2019 de 532.483.90 millones bajó hasta 479.765.40 millones. Ya en 2020 el PIB real de Argentina se fue recuperando por medio de estrategias políticas, nuevos gobiernos, hasta llegar hasta el 2023, que llegó a su PIB, que ya se estaba renovando, digamos así, hasta llegar a 548.798.70 millones en el PIB real de Argentina. Participación de cada sector de El Salvador. Tenemos el sector primario que se ubica en la extracción de materia prima y la creación de la materia prima para el siguiente sector, que sería el sector industria o secundario, que se define en dos subsectores, que es la industria extractiva e industria de transformación. Tenemos el sector terciario, que se caracteriza por ser el de comercio, el de restaurantes y hoteles, que influyen al comercio de lo ya transformado. Tenemos el Producto Interno Bruto de sectores económicos. Se sabe que en El Salvador siempre ha sido un aumento moderado, que está del 2012 hasta el 2019, hasta llegar siempre hasta la crisis que ha acontecido en este periodo de análisis del 2020, que ha bajado 24.92 millones en ese sector. Ahora está del 2020 al 2023, hubo un aumento ya considerable que ya va montándose de la línea moderada, se adjunta del 2023 que ya es del 34.02. La participación de cada sector de Argentina. Como ya se sabe que los mismos sectores son los que constituyen casi mayormente a todos los países, siendo los mismos sectores, se define así, que el PIB de Argentina ya se caracteriza por billones de dólares, ya siendo un país de los 3 países de producción mayor en América. Se ve que siempre su PIB de los sectores siempre ha sido un sub y baja, se le puede considerar, hasta llegar al punto de declive del 2020, que hubo un gran declive en esos 3 años, del 2018, 2019 y 2020,
un gran declive hasta llegar a 383.74 billones de dólares. En 2020, ya estableciéndose y realizando estrategias para restablecer su economía y su salud económica, llegó hasta el 2023, que llegó a estar estable a 640.59 billones de dólares. Como punto número 2 tenemos la población económicamente activa. Esta, más conocida como la PEA, está integrada por personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Como podemos ver en la población económicamente activa de El Salvador, conocida como la PEA, en el 2012, en el año base, tenemos que hay un 58.1%, y con aumento, en el año 2013 tenemos un 58.6%, pero desde el año 2013 al año 2019 tenemos que se ha mantenido constante. En cambio, en el año 2020 ha tenido una disminución. Esto se debe que por la pandemia la población no podía trabajar. En el año 2021 al 2023 hubo un aumento. Esto se debe a la reactivación económica que hubo. La población económicamente activa de Argentina tenemos que desde el año base, del 2012 al 2019 tenemos que se ha mantenido constante. En cambio, en el año 2020 y en el año 2021 no tenemos información. Esto se debe a que no están los datos publicados en la página oficial por el motivo de la pandemia. Y no es que ha aumentado drásticamente, sino que como no tenemos datos aquí, se mira que ha aumentado demasiado, pero no es por eso. En el año 2022, y de ahí en el año 2023 no tenemos datos como en el año 2020 y 2021 porque no estaban publicados en la fuente oficial. Desempleo. En El Salvador, el desempleo es una situación en donde las personas que están en la edad de trabajar no pueden encontrar un empleo que antes han buscado. Esto se produce cuando la demanda de empleo supera la demanda de ofertas. Eso es en El Salvador. En el desempleo en el país de Argentina se refiere a la cantidad de personas que buscan un empleo y que tienen tiempo a su disposición y se han puesto a buscar un empleo pero no lo encuentran. Como podemos ver en la población desocupada de El Salvador, tenemos que en el año 2012 al año 2015 se mantuvo constante, pero del año 2015 al año 2019 ha disminuido de desempleo. En cambio, en el año 2019 al 2020 tenemos que ha aumentado la tasa de desempleo, o sea que hay muchas personas que no tenían empleo. Esto se debe a que hubo la pandemia del COVID-19 y por eso las personas no pudieron trabajar por motivos de salud y que el gobierno no permitió que pudieran trabajar. Y en el año 2020 al 2022, al 2023, la tasa de desempleo se mantuvo constante, o sea, estuvo estable. La tasa de desocupación en Argentina tenemos que del año 2002, el año base, al 2015 tenemos que se ha mantenido constante con un leve aumento. En cambio, en el año 2016 al año 2017 se mira que hubo un aumento, pero después hubo una disminución. En el año 2017 al 2019 hubo otro aumento y del año 2018 al 2019 hubo una disminución. Del año 2019 al año 2021 hubo un aumento de población desocupada. Esto se debe también a la pandemia que hubo del COVID-19. En el año 2022 hubo una disminución del desempleo y en el año 2023 se mantuvo constante, hubo una baja del desempleo. Entrando en el tema de pobreza por género, vemos que
El Salvador, de toda la población, el 48%, en 2012 era pobre. Consecutivamente, en el año 2019 llega a caer al 30.10, se mantiene y vuelve a caer en el año 2023 con el 27.40%. En mujeres, iniciamos con la misma cifra, 48%, y en el 2018 comienza el declive con un 34.70%, donde todos ellos se incluyen niños y niñas, bajando así en el 2023 al 28.30%. Viajando a Argentina, lastimosamente no hay información oficial de qué sucedió desde el año 2012 a 2015, ya que instituciones gubernamentales ocultaron información. Así que distintas instituciones, a través de sus censos, a través de sus investigaciones, determinaron que en el año 2016 de toda la población un 23% es pobre, aumentando así hasta en el año 2023 llegando al 36%. En mujeres ocurre lo mismo, no hay información. En el 2016 de toda la población 30% son mujeres pobres, llegando a una cifra alta en el 2021 con 46.50% de ellos, bajando un poco en el 2023 a 44.50%. Como quinto punto tenemos la exportación, donde El Salvador, pues, en exportaciones se ven por textiles, productos agrícolas como el café y el azúcar o plástico. En Argentina, pues las exportaciones son más variables y más densas, ya que también tiene como exportaciones de vehículos, automotores, combustibles. En esta gráfica podemos ver los del 2012 al 2003, pero teniendo en cuenta que en el año 2012 la mayor fue en julio de 524.79 millones. En el año 2003 el mayor fue en mayo con 523.03 millones. Para el año 2014 fue en mayo del 490.23 millones. Para el 2015, en marzo fue de 529.23. En el año 2016 fue en abril de 513.63. Para el año 2017, en marzo fue de 560.07 millones. En el año 2018 fue en junio con 532.40. En el año 2019 el mayor fue 546.83 millones y en el año 2020 se vieron muchas disminución de acuerdo a la pandemia y algunos protocolos que se implementaron en ese año. Como podemos ver en el año 2020, para abril, mayo y junio, se mantuvo entre 200 millones. Para el 2021 se pudo elevar teniendo un incremento para julio de 582.27 millones. Para el 2022 hubo un incremento que fue más alto durante toda esta tabla, que fue de 720.25 millones. Para el 2023 el mayor fue en marzo con 683.74 millones. Tenemos la gráfica de todas las exportaciones de Argentina, contando de 2012, que la mayor fue en julio, que fue de 7.66 millones. En el año 2013 fue de 7.48 millones, en el año 2014 fue de 6.48 millones
el año 2015 fue de 6.05 billones, en el año 2016 fue de 5.76 billones, en el año 2017 fue de 5.28 billones, para el año 2018 fue de 5.34, pero antes fue de 5.42. Para el año 2019 fue de 6.04 billones y aquí en 2020 se hubo una estabilidad, ya que obviamente por la pandemia se fue de 4 billones. Para el 2021 el mayor fue de 7.57. En esta gráfica de Salvador podemos más ver las cantidades en millones de dólares. En el año 2012 hubo un incremento de 524.9 millones, en 2013 de 523.03 millones, para 2014 hubo un incremento en todo su año de 490.25 millones. Para el 2015 su mayor incremento fue de 529.23 millones. Para el año 2016 su incremento mayor fue de 513.73. En el 2017 su mayor incremento fue de 560.07. Para el año 2018 su mayor incremento de exportaciones fue de 532.40. Para el año 2019 su mayor incremento fue de 514.88 millones. Durante el año 2020 se puede ver un decremento de sus exportaciones de acuerdo a la pandemia por el COVID-19, donde se vio un decremento de 212.17, elevándose a 274.75, llegando a diciembre, elevándose a 545.02 millones. Así, en 2021 su mayor incremento fue de 582.27, en el año 2022 fue de 720.25, que fue el más alto en toda esta tabla y el periodo de 2012 a 2023. Y el 2023, el año anterior, fue de 683.74 millones. En esta tabla podemos ver las cantidades en billones de dólares para Argentina, donde el año 2012 el mayor fue de 7.08 y es 7.66 billones. Para el año 2013 fue de 8.39 billones. Para el año 2014 fue de 7.18 billones. En el año 2015 fue de 5.21 billones y de 6.05 billones. En el año 2016 el mayor incremento fue de 5.38 billones y el también de 5.76 billones. Para el año 2017 fue de 549 billones. Para el año 2018 fue de 522 y 534 millones para finales del año. Para el año 2019 el mayor fue de 6.04 billones y en 2020, a comparación de El Salvador, hubo decaimiento, pero no fue igual o comparativo con El Salvador, ya que se tuvo una estabilidad en todas sus exportaciones, llegando a solo el 5.08, siendo su mayor exportación en el año. Para el año 2021 el mayor fue de 7.01 billones, junto con el 7.25 billones y el 8.1. En el año 2022 el mayor fue de 8.43 billones y para el año anterior se fue de 6.26 billones. En comparación de El Salvador, Argentina importa bienes de consumo, bienes intermedios y un porcentaje de combustible. En esta gráfica podemos ver todas las exportaciones que hizo
en la Argentina del 2012 al 2023, donde en el año 2012 su mayor incremento fue de 6 billones, en el año 2013 fue de 7 billones, el año 2014 fue de 6 billones, así sucesivamente, en el 2015 fue de 5.8 billones y así sucesivamente, llegando al 2020 donde hubo una disminución de 2.8 billones, pero llegando a aumentar durante todo el ciclo, así llegando a diciembre con 6.6 billones. Como séptimo punto tenemos la inflación, otra variable económica entre los países. Tenemos las variaciones porcentuales de los índices de precios al consumidor. Primero tenemos que saber qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios en una economía, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Eso significa que en cada año el dinero va equivaliendo menos, ya que los productos van aumentando más de precio, va aumentando el nivel de los costos de producción. Tenemos el de El Salvador, tenemos que del 2012 al 2023 es el periodo a analizar. Tenemos que del 2012 tenemos una inflación del 0.8. En el 2013 tenemos una menos inflación del menos 1. Y ahí empieza el 2014, sube al 0.7. En el 2015 tenemos una inflación de menos 0.3 y así sucesivamente hasta que cambia la inflación del 2015 al 2019. Eso significa que del 2019 al 2022 la inflación aumenta. Significa que llega al pico, que es el 6.3, y baja al año 2023 al 1.1. Tenemos la inflación de Argentina, que la inflación de Argentina se ha mantenido siempre en niveles positivos, ya que en Argentina ha tenido el problema que su inflación ha sido demasiada hacia el manejo de su nivel de producción. Desde el año 2012 al 2017 se ha mantenido mediamente moderado en sus niveles de subida o aumento. Desde el 2017 al 2019 se ve un crecimiento de un 62.20%. Del año 2019 al 2020 disminuye la inflación al 31.50. Desde el 2020 al 2023, que se ve que es un periodo de 4 años, aumenta al nivel de 197.70% de inflación. Significa que Argentina tiene un nivel de inflación demasiado alta para su nivel adquisitivo, que es de su moneda. Así desvalorizando o quitándole el nivel de salud económica a su nivel de producción y a su nivel de sus sectores. Como último punto tenemos la deuda del sector público en millones de dólares y con el porcentaje del PIB. ¿Qué es la deuda del sector público? Esta deuda significa que es la deuda que tiene un país al contraer bienes o dinero de otro país para cubrir sus propios bienes y propios consumos. ¿Y cómo nos sirve compararlo con el porcentaje del PIB? El porcentaje del PIB nos dice cuál es la capacidad adquisitiva que tiene un país para pagar sus deudas y cubrir sus propios gastos. Como podemos ver, en el año 2012 El Salvador tuvo una deuda de 13.480.10. Desde el 2012 hasta el 2019 tuvo un crecimiento exponencial, pero relativamente normal. Pero ya en el año 2020, debido a la pandemia, tuvo una deuda de 21.651.90. Esto se debe porque, como saben, la pandemia fue muchos gastos y además que no tenían trabajadores porque se suspendieron todas las actividades económicas y El Salvador le tocó hacer préstamos para ayudar a subsistir
necesidades sanitarias en ese momento. Pero en el 2021 bajó a 20.214.000. Pero en el 2023 aumentó a 25.709.000. Esto se podría deber a las diferentes construcciones que está haciendo últimamente El Salvador. Y aquí está el porcentaje del PIB. Del 2012 al 2019 se mantiene estable, y esto quiere decir que la capacidad adquisitiva que tiene El Salvador desde el 2012 al 2019 es relativamente normal, sin tener una deuda relativamente grande que no puede manejar. En el 2020, como hubo un aumento, el PIB en porcentaje aumentó en 34.10%. Sí es un aumento considerable, pero no es tan exagerado. Está acorde a la situación que se dio. En el 2021 se bajó un poco al 31.50%, pero en el 2022 y 2023 aumentó hasta el 83.70% debido a los gastos que estuvo en ese momento. Aquí están los gastos de Argentina. En el año 2012 tuvo una deuda de 203 millones de dólares. Desde el 2012 hasta el año 2017 tuvo un aumento exponencial, pero es relativamente normal. Pero del 2017 al 2019 ya tuvo un aumento de 335 millones. Pero del 2019 al 2023 aumentó drásticamente hasta los 430.798 millones. Y esto comparándolo con el porcentaje del PIB, nos dice que desde el año 2012 hasta el año 2017, como estaba en la hoja gráfica, se mantuvo relativamente normal. Y esto nos quiere decir que Argentina, aunque tenía una deuda algo grande, pero se podría mantener. Pero el problema comenzó desde el año 2018 en adelante. Aumentó al 45% del porcentaje del PIB, y esto nos quiere decir que ya estaba perdiendo su capacidad para pagar sus deudas y mantenerse a sí mismo. Y como pueden ver, no necesariamente la pandemia provocó eso, pero unos problemas que ya tenía desde hace años, como la inflación, que habló mi compañero anteriormente, y en 2023 ya tiene un 58.95% de deuda. En teoría, Argentina ya se está recuperando, pero viéndolo en estadísticas, solo sigue aumentando. Y como conclusión tenemos que, ¿qué se cree por estas distintas economías? Tanto en El Salvador como en Argentina han aumentado sus diferentes proporciones económicas, pero en El Salvador ha sido un poco estable, aunque siempre ha ido aumentando su deuda, tanto sus diferentes cuestiones económicas. Pero en Argentina se puede ver que desde hace años tiene muchos problemas económicos que no han podido resolver, y supuestamente han hecho metodologías que podrían mejorar eso, pero solo ha ido creciente esos problemas económicos. ¿Y cómo se les recomienda para las distintas poblaciones? Tanto en El Salvador se podría decir que está relativamente bien, solo debe procurar no seguir aumentando su deuda. Y en Argentina ahí hay un gran problema, porque su inflación se está yendo por las nubes. Y para mejorar esto debería parar la inflación, porque están produciendo demasiados billetes. Y al producir eso nos provoca mucha oferta y poca demanda, y así crece la inflación. Antes, con poco dinero podías comprar varias cosas, y ahora con miles de pesos argentinos solo sirve para comprar pocas cosas, y es algo que está muy afectado en la población, porque la paga de ellos sigue siendo lo mismo en pesos argentinos, pero lo que cuestan los productos e insumos sigue en aumento, y ahí se da una gran desproporción. Y esto sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que nos acompañe siempre.